Tenemos ya aquí nuestra siguiente entrevista, que es con Alejandro Ruiz, periodista también, reportero en pie de página. Y Alejandro, publicas un reportaje que me parece a mí muy importante. Es un tema distinto al que hemos abordado en este momento en Momentum. Se llama Del contrabando de alcohol al consumo de fentanilo, un siglo de violencia en Tijuana. Es una incursión que hiciste a Tijuana para tratar de explicar y contar un poco más de esta ciudad fronteriza con tanta historia y con tanta presencia en actividades y en hechos, acontecimientos la vida de México. Cuéntanos un poco por qué del contrabando de alcohol al consumo de fentanilo. Alejandro Ruiz, bienvenido a Momentum, buenos días. ¿Qué tal, Alberto? Buenos días a la audiencia de Momentum. Pues sí, hace unas semanas, hace unos días estuve en Tijuana junto con Heriberto Paredes y decidimos escribir este texto que se publicó el día de ayer en pie de página, donde, como lo comentas, hacemos una especie de balance, un recuento de cómo se manifiesta, cómo opera la violencia, la inseguridad en esa ciudad fronteriza, ¿no? Entonces, más allá como de los mitos, de tratar de explicarlo a partir de los cárteles de la droga, etcétera, hicimos un recuento, pues, de cómo es que estas lógicas del tráfico de sustancias que en su momento son legales, algunas son ilegales, por ejemplo, con el alcohol en la década temprana de 1930, del siglo pasado, han ido modificando o han ido un poquito marcando la vida de esta ciudad, no definiéndola en su totalidad, pero sí, digamos, poniendo a la luz las problemáticas que se viven ahí, ¿no? Un poco estos grupos criminales, la relación que hay también con los Estados Unidos respecto a cuando prohíben, cuando no prohíben algo, y cómo se traducen problemas de inseguridad en esta ciudad fronteriza, ¿no? Entonces, la idea un poco de tratar de explicar esto es ver qué es lo que está pasando de los fenómenos actuales de inseguridad que pueden manifestarse en el asesinato de dos periodistas como Lourdes Maldonado, Margarito Martínez, pero que también hace unos meses tuvieron una expresión con acciones de grupos criminales que bloquearon, quemaron automóviles, etcétera, se pusieron el caos en la ciudad, y cómo han funcionado estas estrategias para contener este tipo de actividades criminales en esta ciudad fronteriza, y pues también cómo es que se han en algunos momentos pues fracasado, ¿no? Entonces, digamos que por ahí estamos un poquito queriendo contar esta historia, y pues es lo que estamos presentando el día domingo de ayer en pie de página, ¿no? Tijuana tiene una historia larguísima en temas de controversia y muchas veces vinculados a la delincuencia organizada. En su momento fue uno de los sitios de diversión de las tropas acantonadas en San Diego que combatieron en la Segunda Guerra Mundial. De ahí nació esa fama de ser, pues sí, un centro de diversión para las tropas, y de ahí viene también la larguísima historia vinculada con actividades no necesariamente legales. Y de ahí también, pues, es una ciudad que ha llegado muchísimas personas migrantes para cruzar la frontera hacia Estados Unidos. Una de las rutas más viejas de la migración mexicana pasa por allí. Y bueno, pues, por supuesto, la historia de las organizaciones de delincuencia organizada que han afectado muchísimo a el país, el cartel de Tijuana, los hermanos Arellano Félix, en fin. ¿Cómo está ahora Tijuana, Alejandro? Tenemos un movimiento de la mercancía ilegal que hay, que se trafica pues por esa ciudad fronteriza, que empezó con el alcohol, luego siguió marihuana, cocaína, drogas sintéticas, y ahora tenemos el fentanilo. Cuéntanos un poco de cómo está, cómo se ha movido la ciudad y cómo está ahora mismo en términos de esta variación del consumo, el mercado de las drogas en Estados Unidos. Claro, pues bueno, como ya lo comentas, desde la década pasada, a finales del siglo XX, pues empezó a haber ya una disputa abierta entre este cártel de los Arellano Félix, junto con otros dos, con el cártel de Sinaloa y todos los que se peleaban, pues esta frontera para traficar la droga y otro tipo de negocios. Y digamos que estas dinámicas pues, de inseguridad fueron generando inseguridad, picos de violencia que pues, se traducen o se tradujeron en algún momento en acciones que son totalmente lamentables, ¿no?
lo que ha pasado un poco después, a partir de las entrevistas que estuvimos haciendo, la observación que también hicimos ahí en la frontera, es de que ya no se está hablando mucho del trasiego como un punto que desate los conflictos, ¿no? Es decir, ya no es el tráfico en la frontera, sino que más bien se está estacionando el consumo, particularmente de esta droga como el fentanilo, pero pues obviamente las otras más, pero el fentanilo con los niveles de adicción que genera en la gente que lo consume, está generando un mercado interno en Tijuana, y en gran parte pues de la frontera, pero estamos hablando en concreto de Tijuana, que está generando una disputa entre los subgrupos que se dividieron después de la guerra contra el narco. Recordemos que esa estrategia descabezó organizaciones criminales, pero pues todo lo demás generó conflictos internos que fueron divisiones y subdivisiones que hoy se están manifestando un poco también en esta ciudad fronteriza, ¿no? Entonces estamos viendo que está habiendo picos un poquito de violencia, siguen asesinando gente, diario en la prensa local se sigue viendo noticias de muertos, gente que aparece en las carreteras, gente que aparece en los caminos, de alguna u otra forma vinculadas al crimen organizado, perdón. Pero también tenemos otro fenómeno que no se había visto tanto en épocas anteriores, que es la muerte por adicción, ¿no? Algo que es muy difícil de determinar, ya que los sistemas del servicio médico forense no están haciendo pruebas, digamos, pues para ver si las personas que están llegando muertas, que están apareciendo en las calles muertas, tienen alguna sobredosis por alguna sustancia. No están haciendo estas pruebas, están, digamos, descartando porque pues no tienen signos de violencia, es decir, no tienen balazos, no están amarrados, etcétera, sino que es gente que está apareciendo, pero son niveles de consumo lo que está generando ese tipo de decesos, ¿no? Consumo, pues, de que está relacionado, obviamente, al crimen organizado, porque pues son ellos quienes están vendiendo estas drogas, son dosis muy baratas, ¿no? O sea, el fentanilo te está costando 200 pesos allá y es una dosis es una sustancia que te afecta bastante en tu cuerpo, ¿no? Entonces estamos viendo esta dinámica, cómo se está modificando y también cómo está generando nuevas problemáticas y también un grado, pues, de operación de los grupos criminales donde parece que hay una ausencia del Estado, ¿no? La misma Montserrat Caballero, cuando pasaron los atentados de hace unos meses, que se los atribuyó el gobierno federal al cártel Jalisco Nueva Generación, y es una versión que secundó también el gobierno de Baja California con Marina del Pilar. Montserrat Caballero, la alcaldesa de Tijuana, veíamos cómo decía, eh, pues, o sea, de que si tenían deudas se las cobraran con quien las tenía, ¿no? Para que no se metieran con la población civil. Entonces estamos viendo, pues, de que hay un ambiente donde los grupos criminales están operando, pues, no sé si con impunidad sea la palabra, pero sí con a sus anchas, pues, ¿no? Están haciendo y deshaciendo cosas y que obviamente eso se traduce en que ponen en riesgo a la población, ¿no? Hechos como lo de Margarito Martínez, otros hechos como la desaparición que están pasando en esta ciudad, están relacionadas pues con esta dinámica del crimen organizado, donde están operando sin control y pues bueno, que está generando bastantes problemas, además de estas muertes por adicción por el fentanilo, que es una sustancia bastante peligrosa, ¿no? Porque además las muertes por fentanilo, la cantidad importante, tú relatas que hay por lo menos que son 60, 600 casos de sobredosis en los últimos meses. Es una cantidad importante. Tijuana siempre ha tenido un problema de personas que mueren por sobredosis, e incluso hay lugares ahí en el Río Caliente, que es el río que atraviesa la ciudad y que lo comparte pues en frontera con California. Hay lugares que se conocen de toda la vida, que son sitios donde hay personas que ahí van para a inyectarse las drogas, a consumirlas, y se conocen de toda la vida. Pero esto que cuentas en este reportaje, Alejandro, me da la impresión que es una situación más grave de lo que ya de por sí era grave en esa ciudad. Las autoridades, ¿cómo reaccionan? ¿Qué medidas están tomando? ¿Cuál es el nivel de efectividad para tratar de contener esta invasión de esta droga que ha causado tantos problemas y que crea un escenario muy parecido al del otro lado de la frontera? En Estados Unidos también tienen este problema. Otro tema que se comparte, Alejandro. Claro, sí, o sea, se comparte, pero la inseguridad se queda de este lado, se queda del lado del país, ¿no? En los Estados Unidos son las de las ciudades más seguras, estas que están en California y en estos lados. Y más que acciones gubernamentales por parte del municipio de Tijuana o del gobierno del estado de Baja California, realmente lo que estamos viendo es que quienes están accionando son las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Justo por eso, para poder sacar estos datos, nos acercamos a una organización que se llama Verter,
que trabajan en Mexicali, justamente, que es el segundo lugar con los picos altos de consumo de fentanilo. Y ahí tienen un registro y es donde estamos viendo esta dinámica y las autoridades, digamos, no están, digamos, haciendo campañas de prevención en el consumo, no se ve una intención, pues, ¿no? En eso. Inclusive hay denuncias que han sido recopiladas por esta misma organización y por parte de algunos reporteros y de la prensa local, donde los mismos policías municipales, policías estatales, roban a la gente que pues está en estado de adicción, que tiene un problema de adicciones, les roban el medicamento que les dan en estas organizaciones de la sociedad civil para evitar la sobredosis y se los venden después, ¿no? Entonces estamos viendo que hay como, o sea, hay hasta micronegocios que se desprenden también de esta, eh, de este fenómeno de adicción y que pues bueno, es provocado también por la disputa interna, donde realmente no hay un control de las autoridades y a mí lo que se me hace bastante grave también es de que no hay un registro por parte de la Fiscalía del Estado para identificar cuántas muertes han pasado por adicciones, ¿no? Es decir, no se están haciendo pruebas en los servicios médicos forenses a la gente que llega, pues, muerte presumiblemente por sobredosis, no se les están haciendo pruebas, son registros de la sociedad civil quienes lo llevan y obviamente no abarca todo el espectro de lo que puede ser esta cifra, que si ya es alarmante, si hubiera un trabajo de sistematización y de reconocer cómo está aconteciendo este problema, tal vez podríamos ver que el problema es mucho mayor de lo que ya están identificando las organizaciones civiles y pues no hay o no se ve que haya esta voluntad de hacerlo. Pues sí, exactamente, ese es el gran tema. Finalmente, mi última pregunta, Alejandro. El presidente de la República ha hablado, el presidente López Obrador ha hablado de que ante el incremento de la violencia en Tijuana, y ahora vemos también este tema de del consumo peligroso que ha causado muertes por sobredosis, ha hablado de reforzar la seguridad en Tijuana, enviando más elementos de la Guardia Nacional. ¿Se ha visto algo, algún resultado con esta decisión presidencial de reforzar la seguridad en esa ciudad fronteriza? Lo que consultamos con los compañeros de allá, con algunos periodistas, defensores de derechos humanos, inclusive académicos, es de que esta estrategia de reforzar con más militares o con más efectivos de poder de fuego realmente no está funcionando porque no está trazada, digamos, en conjunto con las políticas o los gobiernos locales. ¿No trazada en qué sentido? O sea, si hay un mayor estado de fuerza, puede ser que sí sea una fuerza disuasiva, pero mientras no se toquen estos puntos de conflicto, como lo es el consumo de fentanilo y otras sustancias u otros negocios, realmente las actividades de los grupos criminales siguen, ¿no? Y algo que prevén y que es algo que también se ha visto cuando dan informe el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y algo que se prevé por parte de la academia, de los periodistas y de los activistas en Tijuana y en Baja California, es de que estos picos de violencia van a ir en aumento, ¿no? Y un poquito recordando este tipo de estrategias, pues si no hay un control, digamos, de organizaciones civiles que están bastante debilitadas, pues por diferencias con la actual gobernadora, pero también por diferencias presupuestarias, o sea, no hay un fortalecimiento hacia las organizaciones civiles, si no hay alguien, una fuerza que esté regulando el actuar o esté vigilando el actuar de las policías, del ejército, de la Guardia Nacional, realmente podemos llegar a escenarios como los que pasaron en 2018 con Julián Leizaola, ¿no? Pues que recordamos que era un ícono, como decían algunos entrevistados, un ícono de la tortura en México, y que fue sí, una estrategia militarizada, de militarizar la policía, pues Leizaola era exmilitar, se militarizó a la Policía Municipal de Tijuana y pues bueno, hubo bastantes denuncias sobre tortura, violaciones graves a los derechos humanos y fabricación de culpables, muy al estilo de Felipe Calderón y de todo su sexenio, pero pues que bueno, ¿no? O sea, creo que esos escenarios nadie los quiere en el país, nadie los quiere en ninguna ciudad, en ningún estado, y creo que habría que pensar, como comentaba uno de los entrevistados, en trazar nuevas rutas que vayan más no hacia la seguridad pública en términos de fuerza, sino más bien a la seguridad ciudadana preventiva, ¿no? Y que es una política que los estados, incluyendo el gobierno federal en este momento, sí, con los programas de becas, pero no han atendido de una manera más puntual, sino que se ve por las declaraciones presidenciales, por las declaraciones de los gobiernos estatales, de que se está apostando más pues, a llevar militares, a llevar policías y reforzar el poder de fuego, en lugar pues, de atender condiciones estructurales que permitan generar alternativas a la población vulnerable que pueden ser víctimas o convertirse en victimarios por este tipo de dinámicas, ¿no? Pues ahí está este reportaje que nos compartes, Alejandro Ruiz, y que se publica
en pie de página, le recomiendo que le eche usted una mirada. Es muy interesante, es un recuento, una revisión de cómo se encuentra esta ciudad fronteriza Tijuana que tanto papel ha tenido en la historia de nuestro país. Se titula el reportaje del contrabando de alcohol al consumo de fentanilo, un siglo de violencia en Tijuana. Alejandro Ruiz, gracias por compartirnos esta información en Momentum. Gracias, Alberto, a la audiencia de Momentum y que pasen muy buen día. Hasta luego, Alejandro. Cuídate mucho.